emitir este tipo de comprobantes. Recordemos que la generalidad y la finalidad es poder identificar que si al momento de que estamos emitiendo el comprobante no existe algún tipo de pago, entonces siempre debe emitirse conforme las disposiciones en materia de comprobantes, uno por el monto total de la operación, donde se identifique que no se está efectuando el pago, y posteriormente, una vez que se reciba el pago o los pagos correspondientes, estemos emitiendo el comprobante de pagos correspondiente. Y todo esto para hacer esa conciliación en materia de los pagos, conforme lo hemos mencionado, tanto el flujo y las operaciones que estamos realizando. Ahora vamos a identificar y analizar un poco cómo se fue dando todo este antecedente histórico, pero ya para efecto de la emisión directamente de los comprobantes en cuanto a los pagos que se están realizando de forma diferida. Para ello, pues vamos a estar identificando que dentro de lo que es ya el ejercicio 2012 se establece esta disposición dentro de lo que es el artículo 29 en la fracción séptima en su inciso C. Ahí ya nos está identificando y señalando propiamente en relación a la emisión de los comprobantes de forma diferida. Sin embargo, también se ha estado estableciendo cierto tipo de facilidades a través de la resolución miscelánea fiscal, donde se genera un tipo de facilidad de no incorporar cierta información en los comprobantes y aplicar ciertas expresiones cuando no se conoce o simplemente para efectos de emitir de una forma más simple el comprobante se estuviera generando. Para ello, pues se genera la facilidad de incorporar la expresión NA o alguna que fuera de clase análoga. Estamos identificando que en su momento pudieron estar capturando o identificando dentro del comprobante con expresiones también como no identificado, para que quede más clara esta información. Y esto pues nos los venía manejando directamente desde la resolución miscelánea fiscal de 2012, la regla 2.7.1.2. En los ejercicios subsecuentes se mantiene esta facilidad, se le va dando vigencia, lo único que en su momento se va actualizando tal vez es la regla para cada uno de estos ejercicios. Por lo que respecta a 2013 tenemos la regla 2.7.1.5, para 2014 la regla 2.7.8.1.9, para 2015 sigue dándosele vigencia a través de la regla 2.7.1.31 y para 2016 pues ya estamos hablando de lo que es la regla 2.7.1.32 y desde que se emite esta regla, lo hemos mencionado, ya a partir de lo que es 2016 ya se está condicionando esa situación. Si nosotros al momento de expedir el comprobante no estamos recibiendo el pago, se condiciona ya que con posterioridad, una vez que se reciba el mismo, se esté emitiendo el comprobante correspondiente en cuanto a estos pagos que se están recibiendo. Y ya dentro de lo que es este ejercicio 2017 se mantiene esa facilidad de estar incorporando lo que es esa expresión NA dentro de lo que son los comprobantes. ¿Qué pasa en ese sentido? A partir de la publicación de la segunda modificación a la resolución miscelánea fiscal, se modifica esta facilidad y se adecúa ya directamente conforme a los campos que hemos mencionado en sesiones previas, que se está alineando en cuanto a método y forma de pago, se está alineando también esta facilidad, pero ya en cuanto a la emisión del comprobante en su versión 3.3. Entonces, eso también les ha causado cierta incertidumbre si aún se va a poder estar utilizando, cómo lo vamos a estar manifestando. Un poco más adelante vamos a ir analizando todo este tipo de conceptos. Lo importante ahorita era ir un poquito en el antecedente de cómo fuimos llegando ya hasta el día de hoy y finalizar conforme a las disposiciones para estar emitiendo ese comprobante de pagos. Entonces vamos a continuar conforme a esta información y vamos a ir desglosando todos estos aspectos para que no nos quede ninguna duda de cómo vamos a estar emitiendo, para qué nos sirve este tipo de comprobante y dentro de esto ir analizando cuáles fueron las principales problemáticas que nos dieron pie a estar corrigiendo todo este tipo de situación y dar la implementación de este recibo de pago electrónico.
Las principales problemáticas que se han venido detectando y que estaban asociadas, que era principalmente que los contribuyentes no estaban cumpliendo con toda esta obligación de estar emitiendo sus comprobantes por las parcialidades que reciben, asimismo por el diferimiento de sus pagos. Entonces, al momento de que estamos emitiendo un comprobante por el monto total de la operación y otro por cada una de las parcialidades, pues de forma clara no estamos identificando en qué momento se está percibiendo el ingreso. Eso pudiera ocasionar que exista una duplicidad de información, que se duplicara el ingreso y también en su momento pues que el receptor de los comprobantes también diera pie a duplicar la deducción que se estuviera efectuando, siendo ya esto una práctica indebida, no es correcta para la determinación de sus contribuciones. Esto nos generaba ciertas problemáticas porque no se podía cumplir tan solo con el requisito legal de señalar la forma de pago. Pudiera no estarse identificando de una forma muy clara la forma de pago, porque en el monto total de la operación, en ese CFDI, estuviéramos señalando una forma distinta a la que se recibió. Eso también pues nos retrasaba en cuanto a los procesos de la determinación para efectos de la causación de las contribuciones. Propiamente estaríamos hablando del IVA, no podíamos determinar de una forma clara el acreditamiento. Recordemos que en esos supuestos el IVA pues se está manejando mediante el flujo efectivo. ¿Esto qué quiere decir? Pues cuando efectivamente se está pagando ese concepto, y no podíamos identificarlo muy claramente al momento de no estar haciendo la vinculación de este tipo de operaciones al el momento de emitir ese FDI por el monto total de la operación, así por cada una de las parcialidades que se estaban realizando. No teníamos claro cada uno de estos conceptos, y esto pues adicional a esta situación teníamos y hemos detectado y mencionado oportunamente, tanto para lo que son la emisión de los comprobantes de parcialidades como los diferidos, que contamos con ciertas facilidades, como es el incorporar la expresión NA en ciertos campos. Ya hemos analizado que pues la facilidad iba también en el hecho de indicar la forma de pago. Entonces, por lo tanto, que todavía para la versión 3.3 esa cuestión de la forma de pago lo traíamos invertida y el campo correspondiente era método de pago, no teníamos muy claro esa situación. Entonces eso nos podía retrasar ciertos procesos. Nos generaba problemáticas en cuanto a los rechazos de las solicitudes de devolución. ¿Por qué? Porque en nuestros comprobantes no se identificaba si efectivamente estábamos cumpliendo con esos requisitos de deducibilidad en cuanto a la forma de efectuar los pagos por los montos, si fuera en efectivo, cheque o transferencia. Entonces eso nos retrasaba el proceso de devolución porque teníamos que esclarecerle a la autoridad, realizar las aclaraciones correspondientes y señalarle de qué forma se estaban efectuando los pagos de esos gastos que en su momento nosotros quisiéramos aplicar. Nos estaba retrasando la implementación en diversos conceptos. Podíamos identificar que eso también nos generara una opinión de cumplimiento negativa. ¿Por qué? Porque no estábamos identificando conforme las obligaciones de estar emitiendo o determinar de una forma correcta las contribuciones. Entonces, vamos analizando dentro de todo este contexto cuáles eran las implicaciones que nos generaba el no tener un procedimiento claro y alineado sobre la emisión de los comprobantes. Entonces, ¿cuál era la consecuencia principal? Pues todas estas problemáticas que hemos estado manifestando, que existiera una discrepancia tanto en lo que se está declarando en cuanto a ingresos, también las deducciones o al acreditamiento conforme lo que teníamos ya dentro de nuestros comprobantes, y en caso de algún tipo de revisión por parte de la autoridad, existiera también un retraso. Si nosotros contáramos con toda esa información de forma clara, ya no es necesario estarle solicitando al contribuyente información adicional que nos vuelva a presentar toda esta documentación a efecto de esclarecer esa situación en cuanto a la determinación. Entonces, eso nos retrasaba directamente muchos procesos, tanto de la parte de la autoridad como de la parte del contribuyente, y sus procedimientos internos también no facilitaba toda esa parte de la conciliación
en la que hemos hecho mucho hincapié y hemos estado avanzando. Entonces, al momento de que no podíamos determinar de una forma clara cuáles son esas facturas que se estaban pagando y la forma en que se estaba efectuando ese pago, pues no nos permitía implementar ciertos aspectos de actualización que hemos estado mencionando, que la autoridad pone a disposición de los contribuyentes, como el hecho de poder presentar ya las declaraciones mensuales de una forma prellenada, ya tan solo el hecho de poder identificar cuáles sí están pagadas, cuáles no. Y eso ya lo hemos mencionado también, hemos tenido la oportunidad de indicar sobre estas declaraciones prellenadas, no solo las de características mensuales, sino también las declaraciones anuales de personas físicas, donde utilizamos todo este prellenado en cuanto a la emisión de comprobantes que pudieran estar aplicando las deducciones personales. Si nosotros no podíamos identificar propiamente la forma de pago que se estaban efectuando, pues eso nos estaba retrasando el proceso de las solicitudes de devolución, que nos llevara más allá de esos plazos establecidos por la autoridad en el hecho de tener que esclarecer todo este tipo de información. Entonces, también se necesita hacer de una forma más precisa y eficiente la cuestión de la auditoría en cuanto a todo este tipo de información. Si al momento nosotros de estar timbrando nuestros comprobantes, toda la información es clara y se identifican las formas, las modalidades de pago, las fechas en que se están pagando, entonces eso también nos permite a nosotros alinear y marcar una trazabilidad en esos procesos para poder estar identificando todo este tipo de información. Y eso hace un control en cuanto a las obligaciones de una forma más precisa y pertinente, ya no retrasar todo este tipo de procesos. Entonces, vemos los beneficios que nos trae la emisión y la actualización, no solo de la versión 3.3, sino también con la generación de la información en cuanto a este nuevo complemento. ¿Cuál es la solución? Emitir un comprobante, un recibo de pago electrónico donde se pueda identificar de una forma más clara y precisa tanto las fechas en que se están efectuando los pagos, así como las formas en que se está efectuando el mismo. Hemos mencionado, nos va a facilitar ya la conciliación de esas facturas contra pagos, no traerlos de una forma aislada. Tenemos ya la vinculación dentro de todos estos procedimientos, desde el comprobante por el monto total de la operación, así como de los pagos que se están efectuando. Se detalla la cantidad que se está pagando, se identifica la factura que se está liquidando mediante esta vinculación de los FDIs relacionados, cumple ya propiamente el requisito que nos establece el Código Fiscal de la Federación en el hecho de poder identificar la forma en que se está efectuando el pago, y esto pues ya nos da una mayor seguridad y certeza al momento de que se está evitando, conforme a este procedimiento, la cancelación de facturas de una forma indebida. Entonces ya le damos una mayor seguridad al receptor del comprobante, a quien está efectuando el pago, que en su momento no se va a cancelar por parte del emisor y nos deje indefensos en el hecho de poder acreditar los impuestos que se estuvieran trasladando y en su momento efectuar la deducción de los pagos correspondientes de estos gastos que estamos efectuando. Entonces nos da una mayor claridad durante todo este procedimiento en cuanto a la emisión de este recibo de pago electrónico. La principal característica es que nosotros podemos analizar los beneficios que nos va a traer toda esta implementación y actualización de la factura electrónica. Dentro de esta situación no es una implementación que se esté dando de alguna forma arbitraria o que solo lo estemos mencionando a través de estos canales o estos medios. Existe una regulación, como lo hemos visto ya al inicio de esta sesión, conforme a los antecedentes que hemos estado analizando y marcando. También vamos a efectuar y analizar toda esta parte del marco normativo en esta situación. Propiamente desde el inicio vamos a tener lo que son los requisitos de los comprobantes que nos establece el propio Código Fiscal de la Federación.
De ahí partimos, que por ende él es el que nos marca el inicio de cómo se va a emitir los comprobantes, esa obligación y naturaleza de estarlos emitiendo, el artículo 29, el artículo 29A, que nos señala los requisitos que deben de contener, así ya propiamente dentro de la fracción séptima en su inciso B nos hace mención en cuanto a la emisión de los comprobantes por las parcialidades que se están efectuando, las características que deberán tener. Partimos de la parte técnica, cómo vamos a estar generando e implementando esa situación. Recordemos que propiamente el anexo 20 es el que nos determina esa estructura, esa forma en la que se va a estar generando nuestro documento electrónico, cuáles son las características que debe tener y la información que debe contener. Tenemos para ello también lo que es el documento técnico en cuanto al estándar de la implementación del complemento de recibo electrónico de pagos. Esto se publicó dentro del portal del SAT en el mes de diciembre de 2016, dando pauta a efecto de que pudieran estar realizando desde ese momento las implementaciones necesarias para actualizar sus sistemas, para estar actualizando los servicios con los que se cuentan de facturación y se encuentren al momento ya de iniciar esta obligatoriedad en cuanto a la emisión, ya directamente a la par en cuanto a todos estos requerimientos técnicos y no se puedan retrasar esos procesos. También tenemos dentro de toda esta cuestión técnica, hemos mencionado mucho esa situación. Tenemos, sí, si bien es cierto, la parte de los documentos técnicos, el estándar, la implementación, que en su momento, si analizábamos solamente la parte informática era la que nos entendía de cómo se iba a estar generando, pero todos los demás procesos o aquellos partes que estuvieran involucrados en la generación de los comprobantes o en los pagos, las emisiones, la determinación de impuestos dentro de la empresa, no les quedaba muy claro cómo se iba a estar generando, cómo se debería de implementar esta información. Para ello se generan también documentos adicionales que tienen un carácter vinculante con el anexo 20. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen la misma validez en cuanto a la información que se identifica dentro de ellos y estamos hablando propiamente dentro de lo que es la guía de llenado. Tenemos la guía de llenado para el complemento de recepción de pagos. Esta está publicada a través de lo que es el propio portal del SAT a partir del mes de marzo del 2017, la que nos va a indicar ya propiamente la pauta, qué información vamos a registrar en cada campo, a qué se refiere, para que nos quede más claro a todos aquellos que intervinieran dentro de este proceso de emisión de la facturación, así como de la determinación de las contribuciones. Entonces, este documento ya es un lenguaje muy sencillo, muy claro, que nos va a estar ayudando para la emisión del comprobante. Y adicional a toda esta situación, si bien es cierto, el código de forma general es el que nos establece esa obligación de la emisión de los comprobantes, pues también tenemos lo que es la resolución miscelánea fiscal, que ya hemos mencionado particularmente la regla 2.7.1.32, que nos detalla esa obligación de estar emitiendo este comprobante una vez que se reciba, con la característica de que la parte del comprobante va a tener un valor cero y ya directamente en el complemento es donde se va a estar detallando la modalidad en que se están efectuando estos pagos. Ya lo que es propiamente la regla 2.7.1.35 nos da los pormenores y características, las especificaciones de cómo se va a estar emitiendo este comprobante, cuál es la fecha límite, cómo vamos a realizar en cuanto al procedimiento de los impuestos trasladados, que vamos a ir analizando un poco más adelante. Entonces, estas reglas de resolución nos indican ya los pormenores del procedimiento en la emisión del comprobante de pagos. Y aquí ya vamos a verlo de una forma más práctica, una vez que ya vimos toda la parte teórica, los antecedentes, qué es lo que nos ha llevado hasta el momento actual. ¿Qué va a pasar? Uno de los casos que nos está generando mayor incertidumbre es el hecho de si yo pacté tal vez que fuera un pago diferido, ¿qué vamos a entender por ello? Tenemos en el entendido que, pues, derivado de las relaciones comerciales que se tienen entre las partes, pudiéramos establecer plazos
plazos adicionales para que nos estén efectuando los pagos, lo que comúnmente conocemos esas operaciones a crédito que se pudieran estar pactando 30, 60, 90 días conforme lo establezcan y que en ese momento se liquidaría el importe total de la operación, pero sin embargo, pues pueden existir diversos factores que nos lleven a que no se cumpla esa situación en su totalidad. Entonces, ¿qué pasa? Si yo ya emití un comprobante donde dije que el pago iba a ser diferido, voy a tener que cancelarlo, voy a tener que sustituirlo, modificarlo, no es necesario, ya que la característica o la finalidad propiamente al estar emitiendo el comprobante por el monto total de la operación es que nosotros estamos detallando en cuanto a la forma de pago, la clave que es 99 por definir, y dentro de lo que es el método de pago, que va a ser un PPD, esto es un pago en parcialidades o diferido. Entonces, al establecer esas características en cuanto a la forma y método de pago, pues propiamente se puede utilizar indistintamente ya sea para un pago diferido o un pago en parcialidades. Y una vez que se estén recibiendo, pues ya cada una de esas parcialidades cumplir con esa obligación de estar emitiendo el CFDI que incluya este complemento de pagos. Entonces ahí no habría mayor problemática en ese sentido y ya con eso estaríamos dando a la generación de esa información. ¿Qué pasa también en ese aspecto? Si bien mencionamos cómo vamos a poder identificar y cuál es la finalidad de la emisión de este tipo de comprobante, que es poder determinar propiamente el momento correcto y exacto tanto de la acumulación del ingreso en aquellos casos que fuera un flujo efectivo y también el momento de la causación del IVA. ¿Por qué dentro del comprobante de pagos electrónicos no vamos a estar incorporando esta situación en relación a los impuestos trasladados? Y esto es propiamente porque ya cuando emitimos el comprobante por el monto total de la operación, ahí se desglosó toda esta situación. Ahí ya a detalle informamos los impuestos que se estuvieran trasladando, el IVA que le está aplicando a esta operación. Ya dentro de lo que es este comprobante de pago, como su nombre lo establece, solo vamos a identificar el pago que se está realizando. Ya la normatividad que hemos mencionado en su momento nos señalan que se van a estar aplicando cada uno de estos pagos que efectuemos de forma proporcional al comprobante del monto total de la operación. Entonces, por lo tanto, no es necesario que se esté realizando el desglose dentro de lo que es este complemento de pagos. Nuestro comprobante debe ser por un valor cero y ya en la parte del complemento pues vamos a identificar el pago y todos los conceptos adicionales inherentes a esta situación. Entonces ya lo que ustedes pueden estar visualizando en su pantalla es cómo se va a identificar esta representación impresa del comprobante. Existe también mucha incertidumbre en el hecho de si en la representación impresa se va a estar incorporando la información de este complemento de pagos. Sí, se debe de estar incorporando esta información, lo que es la regla 2.7.1.7, que nos establece las características esenciales que debe contener la representación impresa, nos hace mención en relación que aquellos comprobantes en los que se esté incluyendo este tipo de complemento, pues toda la información que nosotros estamos manifestando en el mismo se deberá de incluir en la representación impresa. ¿Cuál es la importancia también en ese sentido? Recordemos que esencialmente la obligación es estar entregando nuestro documento electrónico. ¿Cuál es ese documento electrónico? Nuestro XML. La representación impresa solamente presume la existencia de un comprobante y esa pues se va a estar entregando a requerimiento del contribuyente que efectúa el pago, el que está haciendo la recepción del mismo. Una vez que lo solicite, pues vamos a estarlo emitiendo y si este comprobante de pago se está incluyendo el complemento, también se debe manifestar toda esta información. Entonces se dan cuenta y ahí estamos identificando conforme a este ejemplo cuál es el tipo de comprobante, es un tipo de comprobante de pago y en la sección del complemento todas las características que vamos a tener la oportunidad de analizar un poco más adelante cuál es la información que se va a estar detallando. Entonces, vamos a hacer un pequeño corte. En unos momentos más regresamos con ustedes para dar continuidad conforme a esta información. Consejos de facturación con Alberto Aguilar, Don Dinero.
Amigo, ¿te imaginas lo que pasaría si tu negocio se quedara un día sin facturar? Ahora que todas las empresas y personas físicas requieren tener la versión 3.3 de la nueva factura electrónica del SAT, necesitas un aliado y Aspel está contigo. Son muchos los cambios que debes hacer con la nueva factura y que tienes que vincular a tus procesos. Aspel te ofrece toda su experiencia en temas de facturación y un sistema administrativo que se ajusta a tus necesidades de negocio. La facturación es el proceso más importante de tu empresa. Atiéndela como se merece. Aspel hace sonar tu facturación. Acércate a tu distribuidor certificado Aspel. Llama al 01800 Aspel 123 o visita facturaconaspel.com. Bien, continuamos con la información y ahora vamos a identificar quiénes están obligados a estar emitiendo el comprobante, así adicionalmente diversas características en cuanto a la operación que son particularmente esenciales, cómo vamos a estar analizándolos, cómo se va a estar emitiendo este tipo de comprobante y aquellos casos en los que quien esté realizando la operación no lo está emitiendo. Vamos a ir analizando todo este tipo de características. Vamos a comenzar propiamente quién está obligado a estar emitiendo este recibo de pago electrónico. Aquel contribuyente que está recibiendo el pago es quien debe de estar emitiendo ese comprobante. Tenemos diversas modalidades en esos supuestos, como les mencionaba, cuando directamente se realizan pagos y estos son cobrados a través de un tercero. El proveedor de servicios directamente que está recibiendo el pago es quien va a estar emitiendo el comprobante. Y todo en razón a que se genera este tipo de obligación. Tenemos lo que es propiamente esa normatividad que nos está regulando la emisión de este tipo de comprobantes cuando se realizan cobros por cuenta de terceros. Y para ello, pues tenemos dentro de la resolución miscelánea fiscal la regla 2.7.1.3, que es aquella normatividad que nos está regulando esta situación. Y esto va propiamente cuando se realizan situaciones, operaciones, cuando se expide un CFDI a través de comisionistas o prestadores de servicios de cobranza. Para que tal vez nos pudiera quedar un poquito más claro, les voy a poner un ejemplo en ese sentido. Pudiera ser que nosotros contratamos un servicio de telefonía con alguna compañía, pero también adicional a esos servicios nos pudieran estar ofreciendo la disponibilidad de contratar algún servicio de televisión que no va directamente involucrado conforme al servicio de telefonía. Sin embargo, esta empresa que presta este servicio es la que en su momento va a realizar el cobro total sobre esta situación. ¿Por qué? Porque existe entre estas partes una cuestión de intermediación, se establece mediante un contrato que directamente la primera empresa va a realizar el cobro total por estas operaciones. Sin embargo, ¿cómo vamos a poder identificar que a la primera empresa no le corresponden todos estos ingresos? Porque ella no está prestando los servicios en su totalidad. Entonces, para ello se está implementando la generación de un complemento concepto denominado por cuenta de terceros. El de terceros, ¿qué es lo que nos señala? Que propiamente en este complemento vamos a identificar ese otro tercero por el cual estamos ofreciéndole el servicio de que nosotros vamos a cobrar esa totalidad. Entonces, la generalidad es esa. Nosotros al emitir el comprobante por el monto total de la operación, vamos a estar identificando tanto los servicios que nosotros prestamos, así como los servicios del tercero por el cual vamos a efectuar el cobro. Entonces, vamos a cumplir con toda esa especificación que nos realiza esta regla dentro de lo que es ese comprobante por el monto total de la operación. Pero, ¿qué pasa si al momento de emitir este comprobante no se realiza el pago de forma total? Si estuviéramos estableciendo que se va a hacer de forma diferida o en parcialidades, ¿cómo estaríamos emitiendo dentro de estas cuestiones muy especiales el comprobante de pagos? Para ello, pues vamos a analizarlo ya a través de un ejemplo práctico, cómo vamos a estar generando este tipo de comprobantes.
Y esto es a través de la siguiente documentación. Emitimos nosotros el comprobante de recepción de pagos. En primera instancia, pues tenemos que emitir el comprobante por el monto total de la operación. Vamos a ahondar mucho en este sentido y tal vez les va a considerar un poco repetitivo sobre los diversos casos que vamos a estar analizando, porque la generalidad en estos aspectos, cuando nosotros estamos emitiendo el comprobante por el monto total de la operación y al momento de emitir el comprobante no se está recibiendo el pago, ¿cuál es lo esencial y lo primordial? El primer paso siempre va a ser emitir nuestro comprobante con el monto total de la operación con una forma de pago 99 por definir y un método de pago señalando la clave PPD correspondiente a pago en parcialidades o diferido. ¿Por qué hacemos hincapié en esa situación? Porque se puede dar en diversas situaciones que al momento de que nosotros emitimos el comprobante, nuestro cliente nos solicite que le estemos detallando ya alguna forma de pago y método de pago que aún no tenemos claro porque en ese momento no se está dando esa situación. Nosotros al momento de emitir el comprobante no estamos recibiendo el pago. Esto nos puede dar diversas cuestiones adicionales. No solo en la parte fiscal, porque si nosotros señalamos ya una forma de pago definida, eso nos da pie a entender también por parte de la autoridad que efectivamente se está recibiendo el pago y por lo tanto ya exista la acumulación del ingreso, en su caso la causación de contribuciones y por lo tanto la obligación de efectuar y determinar el pago de las mismas. Así como adicionalmente pues pudiéramos tener esas cuestiones comerciales donde nosotros ya estamos señalando, identificando que recibimos un pago que aún no se está dando. Entonces pudiera dar pie también a que la contraparte no efectúe el pago. Entonces vemos en todas estas situaciones, el primer paso siempre es identificarlo como una forma de pago por definir y un pago en parcialidades o diferido. Entonces una vez que ya se está efectuando todo este tipo de pagos, se debe de integrar todo este tipo de información a través de lo que es el complemento de pagos. Entonces, se va a identificar la forma en que se está realizando el mismo, los datos de identificación del documento de origen que se está relacionando, así como el método de pago que ya se ingresó en el documento original, el primer paso que hemos analizado. Para este tipo de situación, el ejemplo en particular que estamos señalando, pues se van a incorporar 2 elementos de pago en el complemento. Esto también ha causado cierta incertidumbre en cuanto a la emisión porque no nos queda muy claro cuando especificamos que se va a estar emitiendo diversos nodos pagos en un solo complemento de pago. Aquí ya estamos viendo el panorama general en cuanto a la emisión. En primera instancia tenemos el comprobante de origen, que va a incluir el complemento concepto de pago de terceros, ahí donde estamos identificando adicional de la empresa que presta el servicio y que cobra en nombre de otra a ese tercero por el cual se está cobrando. Vamos a tener nuestro recibo de pagos electrónico. La característica de este comprobante de pago es en cuanto a la clave de producto y servicio, que no vamos a volver a ingresar o hacer una clasificación adicional porque vamos a caer en ese supuesto. La finalidad de este comprobante, como su nombre lo establece, es identificar solamente el pago. Entonces, a nivel del comprobante lo vamos a identificar con la clave 84111506, que es la correspondiente a servicios de facturación. Y ya propiamente para la emisión del complemento de recepción de pagos, como mencionábamos, vamos a tener 2 nodos pago. Uno donde se va a incluir lo que es el importe que se está efectuando a la empresa A. En este caso estábamos hablando que este pago se realiza conforme un monto de 300 pesos, lo que es el pago correspondiente de la empresa B, 400, y en suma de ambos nodos de pago son 700, que nos está dando el valor total de esa operación. Entonces ya aquí de una forma muy clara estamos identificando
cómo se va a desglosar cada uno de estos conceptos al momento de que estemos utilizando este tipo de servicios que nos proporcionan que un tercero esté efectuando el cobro. Entonces ya invariablemente, pues con posterioridad este tercero va a ser la transmisión de la cantidad correspondiente a esa empresa B, sin dejar fuera esa situación de que ese tercero estará obligado a estar emitiendo el comprobante correspondiente en caso de que esté cobrando algún tipo de comisión o de servicio por efectuar este tipo de cobros. Entonces ya estamos haciendo un círculo propiamente, ya se está identificando todo este tipo de operaciones, tanto los ingresos de la empresa A, los ingresos que corresponden a la empresa B, asimismo como esa parte de las comisiones que se estuvieran cobrando. Y para nosotros que estemos efectuando el pago, pues ya tenemos de una forma clara identificada tanto la forma, la modalidad, la fecha en que estamos efectuando esos pagos y por ende poder aplicarlo como una deducción y el acreditamiento correspondiente. También tenemos en esta parte cómo se va a estar identificando cuando se está realizando ese pago en parcialidades por estos conceptos dentro de lo que es el propio complemento. Se va a identificar, hemos mencionado mucho en esa situación, la información básica que nosotros debemos contener dentro de este comprobante es poder identificar cuándo se está efectuando el pago, esa fecha del pago, la forma, que es uno de los aspectos más importantes y relevantes, cuál es la forma en que se está liquidando esta operación, el monto que se está pagando en ese momento. El ID del documento, ¿a qué nos referimos con el ID de documento? Ese folio fiscal de ese documento previo, ese documento por el monto total de la operación, del cual estamos vinculando este pago. El método de pago que ya hemos mencionado, pues es el que ya establecimos desde un inicio, que es un pago en parcialidades o diferido. El número de la parcialidad. Vamos ahorita a verificar un aspecto cuando estemos hablando de los pagos diferidos, conforme a esta información, el importe del saldo anterior, asimismo como el importe que estamos pagando y si aún nos queda alguna diferencia conforme a las parcialidades que estemos efectuando. Aquí la característica es que no vamos a estar indicando en el número de parcialidad 1 de 20, 1 de 10, porque esta situación pudiera estarse modificando. Tal vez nosotros pactamos en un inicio un pago a 10 parcialidades, pero simplemente el cliente la tercera parcialidad cuenta con total liquidez para concluir el pago, entonces, ¿qué pasaría con las subsecuentes? Entonces, aquí solamente vamos a estar señalando la parcialidad que se está pagando en ese momento, sin hacer referencia a que si lo hubiéramos pactado a más de esas parcialidades o no. Entonces vamos a verificar en su momento ahorita uno de los aspectos muy importantes que se trae dentro de esta situación en cuanto a la emisión del comprobante de pago, porque es uno de los que causa mucha controversia de cómo se va a estar identificando este tipo de operaciones. Conforme lo hemos estado señalando, pues tenemos esas operaciones que se pudieran entender de forma lineal. ¿A qué nos referimos con esa situación? Yo efectúo el pago, entonces de forma directa el receptor me emite el comprobante, quien está recibiendo ese pago y se puedan estar identificando de una forma recta este tipo de información. Pero ¿qué pasa en el caso del factoraje financiero cuando intervienen terceros en estas modalidades de pago? Entonces vamos a analizar cómo se va a estar emitiendo este comprobante y quiénes van a estar siendo los obligados dentro de este tipo de operaciones a emitirlo. Entonces vamos a identificar propiamente mediante un pequeño esquema del flujo de este tipo de operación. Para esto vamos a tener 3 sujetos que intervienen en este tipo de operaciones, lo que es el acreedor, lo que es el factor y lo que es el deudor. Entonces, en primera instancia, lo que es el acreedor realiza una venta de productos. Entonces ahí ya tenemos una operación donde vamos a estar emitiendo el comprobante. El deudor pues es el que realiza la adquisición. Como hemos señalado, el primer paso para estar cumpliendo con este tipo de operaciones es emitir el CFDI por el valor total de la operación en cuanto a esa venta y vamos a estar señalando en la forma de pago 99 por definir y método de pago que se trata de un pago en parcialidades o diferido.
Entonces, una vez que se está emitiendo este primer comprobante, vamos a hacer la entrega a lo que es el deudor, a quien nos está haciendo la compra de estas mercancías o en su caso pudiera ser también un servicio, se hace la entrega de dicho comprobante. Por lo tanto, este acreedor va a hacer la cesión de esos derechos conforme a este documento a lo que son este tipo de empresas que se dedican al factoraje financiero, lo que hemos estado denominando como factor. Entonces, una vez que ellos están haciendo toda esta parte contractual y determinar las obligaciones, se hace la cesión y el factor va a emitir al acreedor un segundo CFDI. Entonces, aquí, si se dan cuenta, ya no tenemos uno solo, ya tenemos dos. Aquí tenemos un CFDI de forma independiente en el cual se va a estar identificando lo que es esa comisión por el servicio que presta el factor. ¿Cómo se va a estar emitiendo este comprobante? De forma general, nosotros identificamos que en este tipo de operaciones no es que al momento de hacer la cesión de estos documentos el factor pague la totalidad, sino que paga en su momento la diferencia que se genera de la comisión por los servicios que presta. Entonces, estamos aquí identificando dos operaciones, tanto la cesión como la comisión. Entonces, el factor por sus operaciones está obligado a emitir sus comprobantes y va a emitir su comprobante conforme a la comisión que cobra, pero ¿cómo vamos a estar identificando aquí la forma de pago? Lo vamos a estar identificando con la clave 17 correspondiente a compensación. ¿Por qué a compensación? Estamos compensando directamente obligaciones, por decirlo así, estamos compensando las facturas entre estas operaciones. Estamos compensando lo que es esta obligación del pago de la comisión al factor que directamente él se va a cobrar, porque no, si nosotros cediéramos una factura con un valor de 100 pesos, por ejemplo, el factor no nos va a pagar los 100 pesos de forma directa. Él ya nos regresa la diferencia de 90 pesos porque él ya de ahí está cobrando su comisión. Entonces, ahí ya tenemos dos instantes. Una vez que se recibe el recurso por parte del factor, lo que es el acreedor va a estar obligado a estar emitiendo el comprobante que incluya el complemento de recepción de pagos y esto vinculándolo a nuestro primer comprobante, esa primera operación donde estamos efectuando la venta. Ahí vamos a estar vinculando. Recordemos que la esencia de este tipo de comprobantes es esa vinculación, esa conciliación de los pagos. Entonces, siempre que emitamos un comprobante de pago, siempre va a incluirse un documento relacionado. Siempre va a haber documentos relacionados a los cuales se vinculen. Tratándose de esta operación, pues se va a estar vinculando a ese primer documento que emitimos por el valor total de la operación. Y vamos a, una vez que el factor entregó el recurso, entonces el acreedor emite el comprobante y lo entrega. Pero ¿qué pasa en ese sentido? Una vez que ya el deudor, conforme al plazo que se estuviera estableciendo para el pago de este tipo de operación, el pago ya no lo hace directamente al acreedor, sino lo está realizando a lo que es este factor, al cual ya se le hizo esa cesión de ese derecho de cobro. Entonces, por lo tanto, realiza ese pago y aquí el factor ya está obligado a estar emitiendo otro comprobante de pago. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos dos comprobantes de pagos conforme a este tipo de operación. Ya el factor va a emitir ese comprobante de pago al deudor de forma directa y de igual forma va a estar vinculado a nuestro primer comprobante. En su momento el deudor pues ya recibe este recibo de pago electrónico para poder deducir su gasto, acreditar sus impuestos trasladados y entonces si se dan cuenta aquí ya tenemos diversos entes que están interactuando en este tipo de operaciones. Al momento de que el acreedor emitió al factor ese comprobante una vez que efectuó el pago, también se están incluyendo dos nodos. Uno correspondiente a la forma en que pagó el factor esos documentos cedidos y otro con el nodo correspondiente al importe de la comisión del factor. ¿Esto qué quiere decir? Esto se va a identificar con la clave número 17 correspondiente a compensación, porque así de una forma exacta estamos identificando en este comprobante de pago el pago por el monto total de la operación de ese primer documento.
una parte que nos la paga el factor y otra que corresponde a la comisión. Entonces, ya aquí podemos identificar cuáles son los momentos en que se va a estar emitiendo tanto los comprobantes por cada una de las operaciones, ya sea por la venta de algún bien o en su caso algún servicio, tanto los comprobantes por los servicios que presta el factor, asimismo quienes están obligados en este tipo de operaciones a estar emitiendo el comprobante de pagos. ¿Qué pasa en ese sentido? Hemos ahondado mucho en ese aspecto, cuál es la importancia en cuanto a la emisión de este tipo de comprobantes y qué es lo que se pretende con esta actualización y con la implementación de este nuevo complemento. Y esto es que no se realice la cancelación indebida de facturas. Esto que no nos deje una parte indefensa, como hemos mencionado, que el contribuyente que está efectuando un pago pudiera deducirlo acreditado o en su momento el que lo está emitiendo realizar alguna práctica indebida y no realice la correcta acumulación de sus ingresos y no determine de una forma correcta y precisa sus contribuciones. Entonces, para ello se establece un procedimiento conforme a este tipo de operaciones en cuanto a la cancelación de los comprobantes. Cuando se emita un comprobante y que éste ya incluya un comprobante de pago y que existe un pago de forma parcial o total de la operación, el comprobante de origen no se va a poder cancelar para estos efectos y cumplir con esta finalidad que se pretende. ¿Cómo se va a realizar la corrección correspondiente? Esta se va a ir efectuando a través de la emisión de lo que son los CFDIs de egreso. Ahí vamos a realizar la corrección. ¿En qué casos pudiera darse que sí se esté efectuando la cancelación? Solo en el momento en que nosotros emitamos un comprobante y tuviera mal el dato del RFC. Ahí sí, del receptor invariablemente, pues al momento de que no se está identificando esa operación con la persona que debiera ser con el receptor del comprobante, ahí sí vamos a poder cancelarlo, pero siempre y cuando se esté sustituyendo el mismo con el dato correcto. Entonces, al momento de que nosotros estamos emitiendo un CFDI de egresos para hacer las correcciones al comprobante de origen, invariablemente en todos estos documentos debe haber una vinculación para poder determinar y, como lo habíamos mencionado, no exista una duplicidad de información y esto no dé pie a malinterpretar en cuanto a la acumulación de los ingresos o la deducción de comprobantes o en casos de auditoría pudiera darse una problemática en ese sentido. Entonces, invariablemente va a haber una vinculación en todo este tipo de comprobantes y al momento de estar emitiendo ese comprobante de egreso, vamos a estarlo vinculando conforme al comprobante anterior, vamos a generar en cuanto al tipo de relación, que se trata de una nota de crédito vinculado a documentos previos. Y en cuanto a lo que es el campo directamente de lo que es el folio fiscal, ahí vamos a estar identificando esos caracteres correspondientes al comprobante de ingreso previo, del cual se están efectuando todo este tipo de correcciones. Pero ¿qué pasa en ese sentido? El error no fue directamente sobre el comprobante de origen, sino ya fue en el comprobante de pago. ¿Cómo vamos a estar corrigiendo esa situación? ¿Vamos a poder cancelarlo o no se va a cancelar? ¿Cuál va a ser el procedimiento a seguir? Si nosotros tuvimos un error en cuanto a la emisión del comprobante de pago, se va a poder corregir, se va a poder cancelar, pero siempre y cuando se realice la sustitución correspondiente. Vamos a tener que reemplazar ese comprobante de pago, el cual contenía errores en la emisión del mismo. Vamos a generar uno ya con los datos correctos. Invariablemente también va a tener que existir una relación, una vinculación sobre este tipo de comprobantes y esto va a ser a través de lo que es el tipo de relación 04, que es la sustitución de los FDIs previos, y vamos a estar identificando como lo que es el UIDD, el folio fiscal de ese comprobante de pago que en su momento se está sustituyendo. Entonces ya aquí, si se dan cuenta, estamos cuadrando todo el procedimiento de cómo vamos a realizar la emisión, algunos aspectos relevantes e importantes, las características esenciales, como lo vimos, los pagos por cuenta de terceros,
cuándo va a ser a través de un sistema de factoraje financiero, que estamos viendo esas implicaciones adicionales en cuanto a la emisión del comprobante, cómo va a ser la forma en que se esté cancelando, se esté corrigiendo en el caso de que tuviéramos errores, tanto en el CFDI de origen, el que es el monto total de la operación, y que estos ya incluyan un pago de forma total o parcial, así como en cuanto a la emisión de este comprobante de pago. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? Recordemos que actualmente pues estamos todavía en un periodo de transición, y esto para otorgarles la facilidad a los contribuyentes y realicen las implementaciones necesarias a través de sus sistemas, realicen las adecuaciones correspondientes que le permita visualizar directamente no solo la implementación en cuanto a esta obligación, sino los beneficios que trae adicionalmente la generación de este nuevo complemento. Este nuevo complemento, recordemos que inició lo que es su vigencia a partir del 1 de julio del 2017. Asimismo, a la par de lo que es el inicio de la vigencia de lo que es el CFDI en la versión 3.3. Aún tenemos ese periodo de convivencia de la versión 3.2 y 3.3. A partir del 1 de diciembre, que realmente ya estamos a casi nada de este plazo, a la vuelta de la esquina en cuanto a esta información, ya va a ser el uso obligatorio, y no solo de lo que es la implementación del complemento de pago, sino también lo que es la nueva versión del comprobante, la versión del CFDI 3.3. ¿Cuál es la importancia en ese sentido? Que para efectos de la emisión del comprobante de pago, este solo va a ser a través de lo que es la versión 3.3 del CFDI. En ese sentido, durante todo este periodo de transición también tenemos la convivencia de cómo vamos a estar emitiendo y en qué casos se estuviera aplicando. Si nosotros en este momento estuviéramos recibiendo el pago correspondiente a un comprobante emitido en la versión 3.2, pudiéramos estar utilizando esta opción de no emitir el comprobante, o en su caso ya estarlo implementando para estar adecuando el servicio directamente conforme a la emisión de este tipo de operaciones. ¿Qué pasa en ese sentido? Existe cierta controversia, manejábamos esa situación en cuanto a la facilidad que existía para la versión 3.2 del CFDI en relación todavía a la regla 2.7.1.32 anterior a la modificación de la segunda resolución que habíamos mencionado. Esta se publicó en julio de este año, y esto es cómo voy a seguir utilizando la facilidad. ¿Aún va a aplicar? ¿No va a aplicar? ¿En qué casos va a aplicar o qué conceptos? Recordemos que conforme a esta segunda modificación de la resolución miscelánea fiscal, se modifica esta regla, y esto porque para efectos de alinearse ya directamente a los conceptos de la versión 3.3 del CFDI, que inició su vigencia a partir del 1 de julio de este año. Y esta modificación propiamente lo que nos señala es que vamos a estar indicando en cuanto a la forma de pago si no se conoce la misma, y esto es que se indique la clave 99 por definir. ¿Cuál fue la incertidumbre que se generó o la confusión que se presentó en su momento que se generó este tipo de actualización en la normatividad? Esto implicaba que los conceptos que se traían a la versión 3.2, hemos mencionado, estaban de forma invertida, tanto la forma y el método de pago. Entonces era si se tenía que hacer una modificación a esa versión 3.2 en cuanto a esos conceptos, o qué información se iba a estar señalando, o si de plano se estaba eliminando la facilidad para aquellos que todavía estaban en el periodo de convivencia y estuvieran utilizando la versión 3.2 durante este periodo. ¿Qué vamos a dejar muy claro en ese sentido? Si ustedes están utilizando la versión 3.2 del CFDI, aún van a poder estar aplicando esta facilidad de estar incorporando la expresión NA o cualquier otra análoga en lo que es el campo de método de pago. Esta facilidad no se modifica hasta que concluya la vigencia de esta versión. ¿Esto qué quiere decir? Hasta lo que es el 30 de noviembre. Recordemos que a partir del 1 de diciembre de este año 2017 solo vamos a utilizar la versión 3.3 del CFDI, y ahora sí,
Si nosotros estamos haciendo la emisión de los comprobantes a través de esta versión, ya nos hemos actualizado, ya entonces sí aplicaremos lo que señala la actualización a esta normatividad y estaríamos aplicando dentro de lo que es el campo de forma de pago, lo que es la clave 99 por definir, y asimismo cuando no se conozca, y esto ya nos daría a la obligación de estar emitiendo, una vez que se reciba el pago correspondiente, el recibo de pago electrónico. ¿Qué podemos hacer si el proveedor, ya sea de los bienes o servicios, se está negando en su momento a emitir el comprobante de pago una vez que se encuentre obligado en esa situación? Para eso, pues tenemos diversos medios o diversas situaciones que pudiéramos estar realizando. Recordemos que no estar emitiendo el recibo de pago electrónico es un incumplimiento a la obligación en materia de factura electrónica. Entonces, podemos estar aplicando conforme a esta situación el estar realizando la denuncia. Ustedes en su pantalla pueden estar visualizando ya directamente una liga en la cual van a poder ingresar y hacer la denuncia correspondiente por la no emisión de los comprobantes fiscales, por no estar cumpliendo esa obligación que hemos estado mencionando, que esa es la finalidad. No es que estemos generando, implementando o normando diversas situaciones nuevas conforme a esta actualización de la factura, sino es estar esclareciendo todo este procedimiento simplemente para que se cumpla con esa obligación que ya traemos desde antes en cuanto a la emisión de estos comprobantes en parcialidades o de forma diferida. Entonces, si en algún momento no se les estuviera cumpliendo con esta obligación, podemos hacer el uso de realizar la denuncia correspondiente. La autoridad le da el seguimiento correspondiente conforme a cada una de ellas y verificar y analizar el por qué se está llevando a cabo este incumplimiento y en su momento dado se cumpla con esa obligación y el receptor del comprobante lo tenga en su poder para estar llevando a cabo cada una de estas acciones que hemos mencionado, como pudiera ser lo que es la deducción del gasto y asimismo el acreditamiento de los impuestos que en su momento estuvieran aplicando. Para poder implementar todo este tipo de situaciones hemos mencionado, no solo tenemos diversos aspectos, nos allegamos también de este tipo de sesiones con ustedes para que conozcan todo este tipo de información y adicional a ello pues tenemos diversos materiales de consulta. Todos ellos están publicados a través del propio portal del SAT. En lo que es la sección de factura electrónica se publicó ya lo que es la información del complemento de recepción de pagos. La parte técnica es estándar para efectos de que su área informática, lo que son sus proveedores, estén realizando la implementación correspondiente conforme a este tipo de información. Tenemos también publicadas dentro de esta sección directamente de factura electrónica, lo que ustedes pudieran ver y que parece un pequeño pastelito donde tenemos lo que es la factura electrónica, así como diversos complementos que son de utilidad y que se están integrando conforme a esta actualización. La parte de la incorporación del complemento de pagos, tenemos la guía de llenado, la cual su última actualización fue el día 7 de agosto del 2017. Ahí ya nos está indicando los pormenores y detallando toda la información que se está capturando y que se debe señalar en cada uno de los campos, a qué se refiere cada uno de ellos, así como diversas preguntas y respuestas sobre este tipo de información. Como hemos mencionado, todas estas tienen un carácter vinculante conforme al anexo 20, entonces tienen la total validez conforme a lo que se está detallando en las mismas y esto es de suma importancia para ustedes y no les quede una incertidumbre si es válido lo que se está señalando tanto dentro del procedimiento de la guía en cuanto a la emisión, asimismo conforme a las preguntas y respuestas. Recordemos que en su mayor porcentaje todo el tipo de dudas se pudiera estar dando solución a través de la guía de llenado, sin embargo, para aspectos y características muy especiales, pues también tenemos lo que son esas preguntas y respuestas frecuentes. También pudieran estar ustedes identificando algunos ejemplos de llenado que se van a estar publicando a través del portal del SAT y esto para poder delimitar casos muy en particular y específico en esta situación. Se realiza todo un análisis en cuanto a la generación de esta información y en determinado momento si es necesario
conforme a la necesidad que pudieran estar generando cada uno de los contribuyentes, se va a realizar la actualización correspondiente. Para ello, dentro de lo que es este propio portal del SAT y la sección, se publica un calendario de análisis, de verificación de forma mensual, y ahí mismo se está estableciendo en cada uno de estos periodos si existe alguna actualización o no a este tipo de material. Entonces sí es importante que ustedes tengan el conocimiento dónde lo pueden ubicar, dónde lo pueden encontrar y qué tipo de información se está manifestando en cada uno de estos conceptos, y eso para que no les quede ningún tipo de duda e incertidumbre, y ya al momento de iniciar esta obligatoriedad que tanto hemos mencionado, ustedes ya tengan toda la implementación necesaria para estar cumpliendo con su obligación. Entonces, vamos a pasar a un corte más. En unos momentos más nosotros regresamos para que podamos analizar ya de alguna forma más práctica algunos conceptos especiales para la emisión de este comprobante. En un momento más regresamos. Porque la facturación es la culminación de un negocio exitoso. Aspel presenta Facture, el sistema de facturación electrónica ideal para emprendedores y profesionistas, sin importar su giro comercial. Ahora Facture, en su versión 4.0, emite comprobantes fiscales digitales por Internet versión 3.3 para que cumplas con esta nueva obligación fiscal. Facturas, notas de crédito, recibos de honorarios y arrendamiento, comprobantes de recepción de pagos y de retenciones. Valida y timbra los CFDI de acuerdo con las nuevas reglas de la autoridad. Además, Aspel Facture te ofrece múltiples beneficios. Genera otros comprobantes de ingreso y egreso, así como complementos, cumpliendo con todas las disposiciones fiscales vigentes. Descarga directamente del SAT los comprobantes para registrarlos en el sistema por medio de un sencillo asistente de importación. Emite facturas con el nuevo complemento para exportaciones de productos y los CFDI que amparan los importes de gastos de viaje o de préstamos generados por actividades empresariales y o profesionales. Su sección de gráficas y estadísticas con diferentes tipos de vistas para una mejor toma de decisiones. Su nuevo diseño con herramientas de personalización de acuerdo a tus necesidades. Aspel Facture hace sonar tu facturación. Acércate a tu distribuidor certificado, tu aliado de negocio. Visita aspel.com o llama al 01800 Aspel 123. Regresamos de este pequeño corte y continuamos con esta información relevante en cuanto a la emisión del recibo de pagos, este recibo de pago electrónico. Entonces mencionábamos, ya vimos toda esa parte en cuanto a la implementación, los materiales, dónde los podemos ubicar, y ahorita vamos a continuar analizando ya directamente algunos ejemplos de forma práctica, cómo lo pueden ya estar visualizando, cómo va a ser la emisión, cómo van a estar integrando este tipo de información, cómo se va a identificar ya dentro de lo que es el complemento de pagos, y para ello vamos a tener propiamente dos casos prácticos. Uno en cuanto a la emisión del comprobante tratándose de pagos de forma diferida y otro de comprobantes de pago en parcialidades. También vamos a tener la oportunidad dentro de la emisión de este comprobante de parcialidades poder analizar qué pasa en el supuesto de que dentro del transcurso del pago de estas parcialidades pudiera estarse emitiendo alguna nota de crédito, un CFDI de egreso por el concepto de que estamos efectuando tal vez algún tipo de descuento, alguna bonificación. Entonces, ¿cómo se va a estar integrando la información dentro de estos comprobantes? Esto nos va a ser en gran medida de ayuda porque ya no es la parte teórica de estar analizando, como dice la guía de llenado, de una forma, sino ya de una forma práctica, cómo se estaría visualizando en el día a día conforme a la emisión de este tipo de comprobantes. Entonces vamos a iniciar y a identificar propiamente. Mencionábamos, vamos a tener dos conceptos. El primer supuesto, aquí vamos a analizar este concepto. Tenemos una operación, dos contribuyentes están
aquí identificando tanto lo que es el proveedor, así como el cliente, realizan una operación. Aquí, por las relaciones comerciales que se tienen, es que se da este tipo de modalidad de pago diferido. Como lo hemos mencionado, se establecen que en su momento se realicen pagos a crédito. Se pueden implementar a 30, 60, 90 días o diversos plazos, pero esto ya va a depender la característica de conforme lo estén pactando las partes. Conforme a este ejemplo, pues tenemos propiamente al señor Víctor, que es el que realiza la compra de los productos. Esto lo realiza en el mes de abril de 2017. El señor Juan, que es el proveedor, pues le otorga esa facilidad de efectuar un solo pago de forma diferida y en una fecha posterior a la emisión de este comprobante, y una vez que se esté efectuando el pago vamos a identificar cuáles son los datos de esta operación. Tenemos la fecha de compra, esto es el 25 de abril del 2017, la fecha de pago el 31 de mayo del 2017, el tipo de pago es diferido y el monto total de esta operación son 7,840. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en ese sentido? Como hemos señalado, identificado, el primer paso es estar emitiendo lo que es esa factura origen, la factura por el monto total de la operación. Para este ejemplo, claro, pues nuestra factura, el monto total es de 7,840. Conforme al ejemplo que ustedes están visualizando en pantalla, si se dan cuenta, ya tenemos la parte de la forma de pago, que es 99 por definir, porque aún no lo conocemos, cuando lo estamos emitiendo no se ha efectuado el pago. El método de pago es un pago en parcialidades o diferido, y ahora vamos a identificar cómo se visualiza ya la emisión del comprobante de pago una vez que ya llegó este plazo. Ya llegó el 31 de mayo que nos dieron esa facilidad, cómo vamos a estar emitiendo el comprobante, tanto a nivel del detalle del comprobante, así como a nivel del detalle del complemento de pagos. Entonces, aquí, ya una vez que se esté emitiendo el comprobante, verificamos que las características esenciales que nos establece el anexo 20 en cuanto a los campos referidos, pues tenemos los básicos, que no se modifica en cuanto a esa información del llenado, el nombre del emisor, lo que es el receptor, el régimen fiscal, el tipo de comprobante. Aquí sí ya tenemos una característica especial. Recordemos que conforme a esta nueva versión de la factura, lo que es el CFDI, pues se adicionan dos conceptos de los que ya traíamos. Traíamos el de ingreso, egreso, traslado, se adiciona nómina y se adiciona pago. ¿Por qué no se emite un comprobante de tipo ingreso? Porque la finalidad de este complemento es solamente identificar el pago. Es uno de los conceptos importantes que me gustaría hacer mención, porque hemos identificado en ese sentido que a veces se genera confusión en el hecho de emitiendo un comprobante de ingreso y no se me habilita el complemento de pagos. No se habilita porque no corresponde al tipo de comprobante. Si nosotros vamos a estar emitiendo un CFDI que incluya el complemento de pagos, debe ser un tipo de comprobante pago. Lo que es el lugar, fecha de expedición, el uso del CFDI, la fecha y hora de expedición, la versión, eso no se está modificando. ¿Cómo vamos a estar llenando todos esos conceptos a nivel del comprobante? Todo la traemos ya directamente dentro de la guía de llenado, esa especificación de cómo se va a realizar. ¿Cuáles son las características importantes en cuanto a esta emisión de nivel de comprobante? ¿Qué vamos a estar incluyendo dentro del apartado de clave de producto y servicio, cantidad, clave de unidad, descripción y valor unitario? Tendríamos que estar señalando lo mismo del CFDI de ingreso. Vamos a tener que volver a hacer una clasificación de clave de producto, servicio, unidad. No es necesario. Vamos a reiterar en ese aspecto. La finalidad es solamente identificar el pago. Entonces, dentro de lo que es la clave del producto o servicio, mencionábamos, ya es una clave genérica, por denominarlo de alguna forma, la que corresponde a servicios de facturación, la clave 84111506, la cantidad es 1, porque es un comprobante donde se van a incluir los pagos, lo que es la clave de unidad de medida, la correspondiente actividad. La descripción, pues estamos identificando que es un pago, y el valor unitario 0. ¿Por qué 0? La normatividad así no los especifica. Cuando tú recibas el pago, tu comprobante debe ser con valor 0, pero se va a incluir el complemento de pago donde vas a hacer el detalle de toda la información de cómo estás recibiendo el
pago. Para esta operación directamente el pago se está recibiendo a través de una transferencia electrónica de fondos y recordemos esa situación y la obligación que tenemos. Nosotros, una vez que estemos recibiendo el pago, la obligación es que este tipo de comprobante, este recibo de pago electrónico, se esté emitiendo a más tardar dentro del 10º día natural del mes siguiente al cual se está efectuando el pago. Esto para que nos quede un poquito más claro este tipo de redacción, ¿a qué nos referimos? Si nosotros estuviéramos recibiendo un pago ahorita en el mes de octubre, el día de hoy, 12 de octubre, ¿cuándo tendría yo a más tardar para estar cumpliendo con esta obligación emitirlo? Yo tendría a más tardar lo que es el 10 de noviembre para estar cumpliendo con esta obligación. También podemos tener una modalidad especial que vamos a estar analizando ahorita conforme al ejemplo de pago en parcialidades. Entonces, aquí ya identificamos qué información se va a relacionar y capturar a través de lo que es el nivel del puro comprobante. Entonces, ahora vamos a identificar qué información se va a estar reflejando ya propiamente dentro del complemento de pagos. Dentro de lo que es la información a integrar en el complemento de recibo de pago electrónico, pues ya vamos a estar identificando la forma en que se está efectuando el pago, la fecha en que se está efectuando, así como los datos de identificación de ese documento que se está relacionando. Recordemos que hay que vincular todo este tipo de operaciones, que no se identifiquen como operaciones aisladas y que no exista una duplicidad de información. Entonces también pues el método de pago en que se ingresó el documento de origen, ya hemos mencionado, es un pago en parcialidades o diferido, la fecha en que se recibió el pago, aquí ya establecieron que este pago se iba a efectuar el 31 de mayo del 2017, se realizó mediante transferencia, entonces vamos a aplicar lo que es la clave 03 de este catálogo de forma de pago. El monto en que se está efectuando el pago, como fue un pago diferido, pues fue la totalidad de esta operación, los 7,840. Se está realizando el pago a través de lo que es moneda nacional. El ID del documento, que esto no es más que propiamente el folio fiscal de ese CFDI de origen. Es el número de parcialidad, como solo es de forma diferida, es 1, el importe del saldo anterior 7,840, el mismo importe que paga, entonces en saldo insoluto ya nos queda en ceros esta operación. Ya tenemos la vinculación completa y total para poder hacer esa conciliación de este pago. ¿Cuál es la situación importante en ese sentido? Siempre hemos tenido esa confusión de qué pasa, es que mi pago no es en parcialidades, ¿por qué tendría que yo estar llenando lo que es la información en cuanto al número de parcialidad, lo que es la información del saldo anterior, el importe pagado y el saldo insoluto, si solamente estoy efectuando un pago? Conforme a la normatividad, no importa si es un solo pago o si son parcialidades. Aquí lo vamos a estar detallando. Como mencionábamos, puede darse la situación que pueda ser en parcialidades y yo establezca que se va a efectuar en 10 parcialidades y tal vez a la tercera me lo liquiden, y así lo voy a estar indicando en el número de parcialidad. Son datos requeridos, invariablemente que sea de forma diferida o en parcialidades, siempre vamos a tener que estar especificando y llenando la información en estos campos. Si es de forma diferida, no hay mayor problemática que señalar como número de parcialidad 1 y asimismo, conforme al importe de pago, pues señalar los campos adicionales que hemos estado mencionando. Entonces no podemos dejar en blanco capturar algún concepto distinto. Si fuera pago diferido, número de parcialidad tendrá que ser 1 conforme al pago que se está efectuando. Entonces, ya ahorita nada más lo que estamos visualizando es esa representación impresa directamente de este comprobante, cómo se va a estar identificando, cómo se va a estar señalando. Es un pago diferido, el tipo de comprobante es de pago, todos los conceptos adicionales como son el RFC, el lugar de expedición, lo que es el emisor, el receptor, pues no hay mayor relevancia que ya lo que se ha podido analizar y podemos identificar conforme a la guía de llenado del anexo 20, también la guía de llenado de complemento de pago nos indica cada uno de estos conceptos cómo se va a estar registrando. Asimismo, pues la clave de producto o servicio que hemos estado señalando, la 84111506, correspondiente a servicios de facturación,
lo que es la cantidad 1, la clave que señalamos propiamente de actividad y la importancia que tiene que aquí el valor es 0. No hay determinación de impuestos trasladados ni retenidos, todo eso ya viene en nuestro CFDI de origen y la información correspondiente ya únicamente en relación a nuestro complemento de pago. Cómo se efectuó el pago, el monto, el folio fiscal que se está vinculando, los importes correspondientes. Entonces, si pueden darse cuenta, ya estamos únicamente plasmando, ya identificando a través de esta representación todos aquellos datos que vimos conforme a este ejemplo y en láminas anteriores. Entonces, ahora ya vamos a analizar, a identificar cómo se estaría emitiendo si se tratara de un pago en parcialidades. Nuestro ejemplo y nuestro caso B. Aquí estamos identificando que los datos conforme a este planteamiento pues están figurando las mismas personas que conforme al ejemplo anterior, simplemente cambia la modalidad conforme a esta operación. Aquí estamos estableciendo pues realmente conforme a esas relaciones comerciales y contractuales que se van dando entre las partes, pues es que se establece todas esas facilidades en cuanto a los pagos, ya sea que estemos dando a crédito o que se estén realizando en parcialidades. Entonces, esta operación de igual forma se está llevando a través en el mes de abril. Sin embargo, aquí se está pactando que se realice en diversas parcialidades los pagos, que se estén realizando en 4 parcialidades. La primera parcialidad corresponde al mes de mayo, la segunda parcialidad al mes de junio, la tercera al mes de julio y la cuarta al mes de agosto. Los importes van variando conforme se estableció, no son importes igualitarios en cada una de ellas. Asimismo, pues se estableció que se vaya pagando el último día del mes de cada uno de estos, conforme lo hemos estado mencionando. La operación, el monto total de la operación es el mismo importe, tenemos un importe de 7,840. Entonces ahora vamos a analizar e identificar cómo se estarían llenando cada uno de estos recibos que incluye el complemento de pagos. Entonces, el primer paso, vamos a partir de ahí, no cambia, no se modifica. Siempre debemos tener nuestro CFDI origen, el cual va a identificar el monto total de la operación, los pormenores de la misma en cuanto a la clasificación de los productos, las unidades de medida, los valores, los importes totales, los impuestos que se estuvieran trasladando, los vamos a estar identificando en este CFDI de origen. ¿Cuál es la característica esencial o particular de esta emisión? Es que en cuanto a la forma de pago siempre debe ser 99 por definir y el método de pago debe ser un PPD, un pago en parcialidades o diferido. Entonces, aquí ya tenemos ese primer paso, la emisión por ese importe total, los 7,840. Entonces, ahora vamos a identificar cómo se va a estar emitiendo ese comprobante por cada una de las parcialidades. Entonces, la esencia de este comprobante de pago es que se pueda identificar la forma en que se está recibiendo, los datos de la vinculación de ese documento al cual se está relacionando el pago y en su caso, pues el método de pago del documento origen. Aquí estamos hablando de que en todos estos casos de las parcialidades, el método de pago siempre va a ser pago en parcialidades o diferido. Fecha de pago va a estar variando conforme los pagos que identificamos. Una vez que se esté efectuando el pago, esa va a ser la fecha de pago que se esté señalando. Para el primer pago tenemos el 31 de mayo, para el segundo pago el 30 de junio. Recordemos, lo establecimos el último día de cada mes de estos conceptos. La forma de pago en ambos casos se estuvo recibiendo a través de una transferencia electrónica de fondos, entonces le corresponde la clave 03 de ese catálogo de forma de pago. El monto aquí sí está variando conforme cada uno de estos conceptos. El primer pago que se recibió fue por un importe de 1,000 pesos. El segundo pago fue por una cantidad de 2,500. Tenemos en lo que es ya la información de lo que es este complemento, moneda P, que se refiere al tipo de moneda en que se está efectuando el pago. En ambos casos fue un pago en moneda nacional. Vamos a estar identificando dentro del ID del documento lo que es ese folio fiscal
que se vincula a nuestro comprobante de origen. En ambos casos estamos identificando propiamente que se refiere al mismo número de folio fiscal porque ambos pagos de parcialidades corresponden al mismo documento. El número de la parcialidad, aquí ya tenemos esa variante. Ya mencionábamos, conforme cada uno de los pagos es el número de parcialidad que se va a identificar. Tenemos en primera instancia la parcialidad número 1 y la parcialidad número 2. Aquí mencionábamos, ellos establecieron un pago en parcialidades en 4 parcialidades. ¿Qué pasará si tal vez en la parcialidad número 2, en este caso, el cliente tuviera total liquidez y decidiera ya complementar ese pago y liquidarlo en su totalidad? Entonces, simplemente ya lo dejaríamos a través de la emisión del segundo comprobante con este complemento en parcialidad número 2 y ya estarían variando los importes. Ya no tendríamos esa incertidumbre si yo lo pacté a 10 parcialidades, ¿qué voy a hacer con la emisión de la tercera a la 10ª? Ya nosotros estamos identificando y vinculando esta operación con el comprobante de origen. Entonces, ya en la segunda parcialidad pudiéramos estar identificando que ya se está liquidando esa operación. Por eso es la importancia de siempre estarlo vinculando, siempre tener ese documento relacionado, siempre tener un documento previo al cual se va a estar vinculando esa operación, que exista una relación entre ellas y esto nos permita identificar que no existe una duplicidad y estar vinculando los pagos conforme a estas operaciones. En los importes del saldo anterior, en el primer supuesto tenemos ese importe total de la operación, los 7,840. Ya cuando nosotros estamos efectuando el segundo pago, ya si se dan cuenta, el saldo anterior se está modificando. Ya es conforme a la diferencia de cada uno de los pagos que se están efectuando. Asimismo, pues ya identificamos claramente el importe de pago de cada una de estas parcialidades, así como el importe del saldo insoluto, lo que va restando, lo que se va disminuyendo. Entonces aquí ya estamos viendo de una forma específica cada uno de estos conceptos. ¿Qué pasa en ese sentido? Ya para efectos de nuestro tercer paso, invariablemente vamos a estar emitiendo esos comprobantes de parcialidades por cada una de ellas. Aquí podemos tener diversas variantes. Aquí lo que tenemos identificado es que se va a emitir un comprobante que incluye este complemento por cada uno de esos pagos. Esto quiere decir que todavía existe el pago por las parcialidades faltantes. En ese sentido, también lo que es esta disposición e implementación en cuanto a la emisión de comprobantes de pago nos permite realizar un comprobante que incluye en complemento por cada uno de los pagos. ¿Esto qué quiere decir? Una relación 1 a 1. O en su caso pudiéramos estar emitiendo el comprobante que incluye el complemento de recepción de pagos en relación 1 a muchos. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros podemos estar efectuando el complemento de pagos que incluya todos los pagos en un mes. ¿Cuál es la característica en este sentido? Que existe una relación 1 a 1 entre emisor y receptor, que sea el mismo emisor y el receptor del comprobante. ¿Cómo vamos a identificar esta situación? ¿Cómo vamos a señalarlo? ¿Vamos a emitir un solo complemento y un solo nodo? ¿Qué fecha de pago le voy a señalar? ¿Va a ser la del primer pago, la del último día del mes? ¿O cuál es la fecha que voy a estar identificando? Para esta situación, como veníamos analizando desde el ejemplo de pago por cuenta de terceros, pues vamos a estar incluyendo un nodo pago por cada uno de estos pagos que estamos recibiendo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener un CFDI, un solo complemento de pagos, pero dentro de este complemento de pagos vamos a estar señalando un nodo pago para estar vinculando cada uno de estos pagos. Y a cada uno de estos pagos también pudiéramos estarle incluyendo lo que es la información del documento relacionado. Vamos a estar relacionando los N cantidad de documentos dependiendo los pagos y a cuáles los estemos vinculando. Entonces, toda esta situación, como hemos mencionado, viene tanto en la guía como en lo que es la resolución miscelánea fiscal y eso nos da una mayor facilidad en el caso de la emisión de los comprobantes, en no tener una gran cantidad dependiendo de las operaciones. Ahí vamos a poder hacer las adecuaciones necesarias, ya sea uno por cada pago o, sin embargo, esa funcionalidad de uno para muchos pagos.
Entonces aquí ya estamos analizando ese contexto de la información y mencionábamos qué pasa en ese sentido si nosotros estuviéramos emitiendo una nota de crédito por algún descuento, alguna devolución, alguna bonificación en ese sentido, cómo se van a estar emitiendo los subsecuentes comprobantes, cómo vamos a identificar propiamente que todo es un círculo en cuanto a esta información y no quede ningún cabo suelto en cuanto a la emisión. Entonces, aquí propiamente, pues ya vamos a tener esa documentación de los saldos. Cuando las notas de crédito tenemos nuestro primer concepto. Emitimos el comprobante por el monto total de la operación. Ahí se está detallando el importe general. Aquí ya lo tenemos identificado conforme a este ejemplo, un monto de 7,840. Tenemos el folio fiscal de ese documento. Una vez que ya estamos emitiendo el comprobante de las parcialidades, tenemos 3 pagos en ese aspecto. Se realizó el primero, segundo pago, cada uno corresponde a un importe de 1,000, el segundo pago 2,500 y el tercer pago de 2,500. Si sumáramos estos importes, nos está dando una totalidad de 6,000. Para poder llegar al monto total de la operación, aún existe una diferencia. ¿Qué pasa en este sentido? Se emite una nota de egresos que está afectando a ese monto total de la operación. Esta nota de egresos se emite por un monto de 1,000 pesos y indicábamos siempre este tipo de comprobantes, su característica esencial es que tenga que haber una vinculación conforme la aplicación que se está realizando. Si nosotros tenemos una nota de crédito, tenemos que vincularlo a ese documento de ingreso al cual se está aplicando, que esto quiere decir al primer paso. Si se dan cuenta, el número de folio fiscal que se está relacionando y vinculando es el del documento de origen. Así lo vamos a estar señalando. Entonces, ahí ya tenemos, sí podemos identificar propiamente lo que son el primer pago, el segundo pago y el tercer pago, donde se está emitiendo el recibo electrónico de pagos conforme a cada uno de los importes, los saldos insolutos que queda derivado de cada una de estas aplicaciones. Y posterior al tercer pago tenemos nuestro CFDI de ingreso, donde se vincula ese importe de los 1,000 pesos, entonces se disminuye totalmente el saldo y para los efectos ya de la emisión en relación al cuarto pago, en cuanto al recibo de pago electrónico, pues ya no va a ser por la diferencia de 1,840 del saldo que teníamos en el tercer pago, sino ya lo que resta una vez aplicada esta nota de crédito, es decir, los 840 pesos. Por ese importe es el que se va a estar emitiendo en cuanto a lo que es, recordábamos esa parte del detalle, en cuanto al saldo anterior, el importe de pago y el importe del saldo insoluto. Cuando nosotros estemos emitiendo el comprobante respecto a esta cuarta parcialidad, ya vamos a estar concluyendo la totalidad de esa operación y cada uno de estos conceptos van a estar vinculados directamente al SCFDI de origen, a ese comprobante por el monto total de la operación. Entonces ya no existe algún tipo de confusión que nos pudiera dar una discrepancia entre la información, si tenemos notas de crédito, si se va a considerar como una forma de pago. Actualmente lo que es una nota de crédito no es una forma de pago, por eso no se está incluyendo dentro de esas modalidades y aquí ya estamos viendo directamente cómo se va a vincular todas estas operaciones a efecto de que al finalizar podamos determinar que efectivamente se concluyó esa operación con diversos documentos que se estuvieran vinculando, tanto los comprobantes de pago, esos recibos de pago electrónico, asimismo conforme las notas de crédito. Con esto propiamente nosotros estaríamos concluyendo lo que es la determinación en cuanto a esta presentación en la información de este recibo de pago electrónicos. En unos momentos más lo que vamos a realizar a continuación es esta dinámica que mencionamos al inicio de la misma en cuanto a las preguntas y respuestas. Vamos a enlazarnos directamente a través de lo que es la página de Facebook, de lo que es el Facebook de Soy Conta. Entonces vamos a hacerlo a través de esta dinámica que hemos mencionado, una selección de preguntas. Vamos a enlazarnos directamente a lo que es esta situación, a Facebook. Conoce la aplicación que revoluciona la administración de las empresas desde la nube. Aspel ADM.
Controla las operaciones de compra-venta de tu negocio desde tu smartphone, tablet o computadora, dándote la movilidad que necesitas. Te ayuda a cumplir de forma fácil y sencilla con la facturación electrónica 3.3, ya que integra nuevos elementos en el formato de emisión como clave y descripción del régimen fiscal, uso del CFDI, documentos relacionados y código QR actualizado. Además, con Aspel ADM, conoce en todo momento tu inventario, rotación y costos. Elabora cotizaciones, facturas y órdenes de compra sin complicaciones. Ten siempre a la mano tus cuentas por cobrar, ventas, gastos e ingresos. Agrega a los comprobantes de forma sencilla complementos fiscales como nómina, IEDU, notarios, donatarios, venta de vehículos, entre otros. Trabaja sin conexión a Internet y sincroniza tu información cuando te conectes. ADM es la herramienta ideal para pequeños empresarios y emprendedores que deseen consolidar su crecimiento. Empieza a disfrutar los beneficios de trabajar en la nube. Pruébala gratis 30 días y después paga una suscripción desde 99 pesos al mes. Aspel ADM, el ADM de las empresas exitosas. Acércate a tu distribuidor certificado, tu aliado de negocio. Visita muevetunegocio.com o llama al 01800 Aspel 123. Haz que cuadren los números de tu empresa con Aspel COI, el sistema de contabilidad integral más utilizado y recomendado. Procesa, integra y mantiene actualizada la información contable y fiscal de forma segura y eficiente. COI 8.0 cumple con la nueva era de la contabilidad electrónica y te ayuda a llevar en línea el control total de tus ingresos y gastos. Incorpora al registro contable los CFDI con la versión 3.3 del anexo 20 para que cumplas con esta nueva obligación fiscal. Administra, comprueba, contabiliza y deduce los gastos de viaje de tu negocio de manera fácil y automática a través de la tarjeta y la app Ticket Empresarial. Registra hasta 999 empresas para maximizar tu productividad. Toma el control de tu información con los nuevos reportes comparativos de estados financieros que puedes personalizar por año, periodo o presupuesto. Además, te ofrece miles de reportes para conocer la situación financiera de tu empresa y genera oportunamente las declaraciones fiscales del IVA, ISR, DIOT, entre otras. Ahora la contabilidad electrónica sí te cuadra. Aspel COI, el brazo derecho de los contadores. Consulta a tu distribuidor certificado. Visita aspel.com o llama al 01800 Aspel 123. Muy bien, colegas, pues sin duda alguna, como hemos podido recopilar, como hemos podido darnos cuenta a través de toda este análisis detallado del complemento de pagos, pues son muchos los requerimientos que hay que cubrir, no solo la parte de aspectos técnicos propiamente, sino también la parte de requerimientos administrativos. Bueno, estamos ahora en esta segunda fase de nuestra dinámica en el evento en línea el día de hoy. Queremos darle también la bienvenida a todos aquellos colegas y amigos que se están ahora integrando a través de Facebook Live en nuestra página de internet, y a través de esta modalidad vamos a leer algunas preguntas de algunos de nuestros colegas que nos han hecho favor de llegar a lo largo de toda esta plática, para que nos haga favor de contestarlas la licenciada Diana Araceli Rivera Robles, que es la representante del Servicio de Administración Tributaria, que nos acompañó a lo largo de toda esta sesión. Bien, vamos con la primera pregunta que nos hacen llegar. Nos indican que para efecto de las agencias aduanales se aplicarán los mismos criterios para la emisión de comprobantes fiscales, para los anticipos y para los complementos de pago, ya que nosotros ocupamos anticipos para hacer pago a nombre de terceros. Muy bien. En ese sentido, existe tal vez alguna confusión sobre ese tipo de operaciones. Hemos tenido la oportunidad de comentarles en qué caso se va a considerar que existe un anticipo.
El anticipo es cuando no se conoce el bien o el servicio o el precio del mismo. Ahí estaríamos mediante esta modalidad y aplicando el procedimiento establecido en la guía de llenado del anexo 20, conforme al apéndice número 6, para estar generando los comprobantes correspondientes. Tratando de estas operaciones muy en particular de los agentes aduanales, ellos no es que estén recibiendo un anticipo, ellos realizan pagos por cuenta de terceros. ¿Esto qué quiere decir? El cliente les hace algún tipo de transferencia y conforme ellos tienen que estar efectuando los pagos, ya sea de las contribuciones de comercio exterior o los servicios adicionales para efecto del despacho de las mercancías. En ese sentido, dentro de la resolución miscelánea fiscal se establece el procedimiento que deben de llevar este tipo de contribuyentes, ya sea también podemos ubicar en este contexto para aquellos que nos estuvieran viendo y se encuentren dentro de esta situación, ya sea los agentes aduanales o propiamente los notarios. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Ellos deben de estar emitiendo únicamente el comprobante por los servicios que ellos están prestando. Si estuviera como tal dentro de la modalidad de pago en parcialidades o diferido, deberán estar cumpliendo con las obligaciones de la emisión del recibo de electrónico de pagos y las características que tuvimos el día de hoy oportunidad de estar mencionando. Sin embargo, para esos conceptos adicionales, ellos recaban directamente los comprobantes a nombre de sus clientes y ellos van a tener que estar entregando los mismos para que en su momento ellos pudieran estar acreditando y deduciendo cada uno de estos pagos que están efectuando conforme a sus operaciones. Entonces, aquí ellos no van a estar emitiendo un comprobante por esos ingresos o esos conceptos adicionales porque no forman parte de sus operaciones. Entonces, para resumir, ellos solo emiten el comprobante por sus ingresos y recaban los comprobantes a nombre de su cliente, a nombre de esos terceros por los cuales están efectuando el pago. Todo este tipo de regulación lo van a poder encontrar directamente dentro de la resolución miscelánea fiscal en la regla 2.7.1.13. Ahí se detalla cómo se va a estar cumpliendo con este procedimiento. Entonces ahí les pudiera quedar un poquito más claro cómo es que van a llevar a cabo el procedimiento de sus comprobantes. De acuerdo, licenciada, muchas gracias. Tenemos también otra pregunta que dice así: en el entendido de que ya no hay cancelación de facturas a menos de que exista error en el RFC, por ejemplo, ¿qué debo hacer con los complementos de pago emitidos si debo cambiar el CFDI que da origen a los complementos por contener error en algún dato? Aquí veíamos esa situación. No es tanto el hecho de que no se pudiera cancelar o no. La característica primordial es que cuando nosotros ya tenemos un pago de forma parcial o total de la operación, no vamos a estarlo cancelando por esa finalidad que estamos persiguiendo en la implementación de este complemento de pago. Si se tiene que realizar alguna corrección en el CFDI de origen del importe total, va a ser a través de la emisión de un CFDI de egresos. Solamente se va a poder estar cancelando este comprobante de origen, que incluye el monto total de la operación, cuando exista un error en el RFC, porque ahí invariablemente pues no podemos estar corrigiendo ese dato a través del de egresos. Todos los conceptos distintos a este sí se pueden estar corrigiendo mediante este procedimiento. Solamente en este supuesto sí se va a estar cancelando, pero siempre y cuando se sustituya este. ¿Qué pasa en relación a los comprobantes de pago? Si yo en el comprobante de pago directamente sí me equivoqué porque manejé un tipo de forma de pago distinta a la que me la efectuaron, el monto del pago no era el correcto o la vinculación del CFDI de origen no es el correcto, me equivoqué, estoy vinculando alguno que no está relacionado, ese comprobante de pago propiamente sí se va a poder cancelar, pero siempre y cuando se esté sustituyendo por uno con los datos correctos. Siempre debe de haber este tipo de relación y vinculación. Aquí como lo estaríamos vinculando al que estamos cancelando a través del tipo de relación 04, que es sustitución de los FDIs previos, y en el apartado ya directamente de lo que es ese documento relacionado estaríamos relacionando el folio fiscal del comprobante de pago anterior. Entonces sí tenemos todavía esa forma de estar corrigiendo este tipo de operaciones. No es que el comprobante de pago no lo pueda cancelar, el que no puedo cancelar es el comprobante de origen, si en su caso ese es el que tiene errores, a excepción de lo que hemos mencionado, el dato del RFC.
Muy bien, licenciada, pues muy clara la respuesta. Tenemos un cuestionamiento más. Dice, estoy dado de alta como régimen de incorporación fiscal, famoso RIF, y emito factura a mis clientes individuales y ya facturo con la versión 3.3. ¿También estoy obligado a hacer los complementos de pago? Sí, en este caso, efectivamente, lo que es la emisión del recibo de pago electrónico aplica para todos los contribuyentes indistintamente, ya sean personas físicas, personas morales. Recordemos en ese sentido que actualmente estamos todavía en ese periodo de transición, ese periodo que abarca desde el 1 de julio hasta el 30 de noviembre. Dentro de ese periodo todavía tienen la opción de estar emitiendo nuestro recibo de pago electrónico. A partir del 1 de diciembre, invariablemente se debe de estar cumpliendo con esta obligatoriedad y estar emitiendo el recibo de pago electrónico correspondiente. Tenemos algunas variantes en ese sentido y ya se contempla esta situación a través de las preguntas frecuentes de este complemento de recepción de pagos, lo que son las preguntas 10, 11 y 12. Nos dan diversos aspectos y parámetros en cuanto a este periodo de transición. ¿Qué pasa en ese sentido? Y pudiera quedar un poquito más claro. Si nosotros tenemos ese comprobante de origen y se emitió a través de la versión 3.2 en este periodo de transición, pero el pago se recibe con posterioridad al 1 de diciembre, ya sea el 1 de diciembre o con posterioridad, ¿tengo que estar emitiendo el recibo de pago electrónico? Sí, porque ya a partir de esa fecha el uso es obligatorio. Sin embargo, aún pueden optar por estar emitiendo el comprobante en parcialidades, conforme lo establece el artículo 29A, fracción séptima en su inciso B, y dentro de estas preguntas frecuentes ya nos establece cómo se va a estar emitiendo este comprobante. ¿Y eso por qué? Porque recordemos que a partir del 1 de diciembre ya la versión del CFDI es una versión 3.3 donde trae campos nuevos adicionales y qué información estaríamos capturando en campos muy específicos. Toda esa situación ya se encuentra detallada dentro de estas preguntas frecuentes para que pudieran estarla ustedes analizando y en el caso de que se ubicaran en alguno de estos supuestos ya contemplaran cómo va a ser la emisión. También dentro de lo que es el apéndice número 6 de esta guía de llenado viene todo ese periodo de transición, de qué fechas a qué fechas abarca, qué tipo de comprobantes podemos estar utilizando y en qué momento se estaría aplicando la emisión del recibo de pago electrónico. Recordemos que si nosotros estamos en el periodo de transición y estamos todavía utilizando la versión 3.2, con esa versión no vamos a poder emitir un recibo de pago electrónico, solamente con la versión 3.3. Entonces ya de una forma exacta y particular, conforme a esta pregunta de los contribuyentes de régimen de incorporación fiscal, también van a estar obligados a emitirlos una vez que ya sea su uso obligatorio. Si están actualmente todavía en su periodo de transición, pudiera ser que aún no estén realizando la emisión. Lo ideal es que ya se estén adecuando conforme a esta implementación e información y pudieran ya estar emitiendo este recibo de pago electrónico. Muy bien, licenciada, muchas gracias. Tenemos otro cuestionamiento muy interesante de parte de otro de nuestros colegas. Dice, en relación con la fecha de pago en el complemento de pagos a incluir en el CFDI, cuando se hacen pagos con cheque como pago de la contraprestación, ¿qué sucede con todos los cheques que se cobren un mes posterior a recibir esos pagos para efectos de IVA? Es muy puntual la pregunta. Ya que habrá discrepancia entre las fechas de cobro mostradas en los comprobantes y la fecha en que efectivamente se cobre la contraprestación. Muy bien, en ese sentido recordemos esta situación. Todo lo que es la implementación de este tipo de información y lo que se va a estar detallando es una cuestión de la emisión de factura electrónica. Toda aquella parte de la determinación de las contribuciones, como pudiera ser la determinación de la acumulación o en este caso la causación del IVA, no se está modificando. Eso ya se encuentra muy claro y establecido. Dentro del propio artículo 1B de la ley del IVA se señala en qué casos o en qué momentos se va a estar determinando tanto la causación como el acreditamiento cuando se estén efectuando los pagos en cheque. ¿Qué sucede en ese sentido en cuanto a la emisión del recibo de pago electrónico? Recordemos que este comprobante es para identificar una vez que se está efectuando el pago. ¿Cómo se identifica el pago? Cuando yo extingo la obligación de la misma, y eso es cuando a mí me están entregando el cheque
Una vez que a mí me estén entregando el cheque, esa es la fecha que yo voy a considerar como fecha de pago, independientemente tal vez que el recurso se transmita con fecha posterior porque se quede en transición ese cheque, o porque yo lo deposite y mi banco me lo refleje hasta el día siguiente con 2 días de diferencia. Aquí la obligación se extingue cuando a mí me entregan el cheque y es la fecha que yo voy a identificar dentro de este comprobante de pago. Invariablemente ya los conceptos adicionales en esa situación de la causación del IVA no se están modificando. Vamos a seguir las reglas que la normatividad en su momento nos está aplicando en ese sentido. Y también es importante comentarles que esta situación en cuanto a esta pregunta que tenemos en relación al cheque ya también se encuentra documentada dentro de lo que es la guía de llenado. Mencionábamos esa última actualización que se hizo en lo que es el mes de agosto, que se publicó el día 7 de agosto, ya se encuentra contemplada esta pregunta para que la información y la respuesta que se está detallando tiene total validez conforme lo hemos comentado, y esa vinculación que tienen todo este tipo de documentos, entonces pudieran estar identificando esta información también de una forma más clara en ese aspecto. De acuerdo, licenciada, sin duda alguna son aspectos que hay que considerar también adicionales a todos esos requisitos, en ver, vigilar y analizar todas las disposiciones fiscales que atañen a todas las transacciones para efectivamente determinar el momento de la causación de las contribuciones que en su momento se vean involucrados en cada operación. Muy bien, hay una última pregunta que también tenemos de un colega más. Dice así: de acuerdo con las preguntas frecuentes que se encuentran en la página del SAT relativos al complemento de pagos del CFDI, en operaciones en parcialidades o con pago diferido es requisito contar con los recibos electrónicos correspondientes para deducir o acreditar fiscalmente. ¿Qué sucede con los pagos que se hagan durante el periodo opcional y que por los cuales no se cuente con los recibos de pago correspondiente? ¿Finalmente serán deducibles para fines de impuesto a la renta, por ejemplo, y acreditables para el IVA? Muy bien, efectivamente, recordemos que estamos en ese periodo de transición donde la propia normatividad nos permite ya sea utilizar una versión u otra, o en su caso considerar esa opción de estar emitiendo o no el recibo de pago electrónico. Una vez que ya entremos dentro de la obligatoriedad, no hay marcha atrás e invariablemente deberemos contar con nuestro recibo de pago electrónico para poder deducir o acreditar esos impuestos y estos gastos correspondientes a los pagos que estamos efectuando. Actualmente, dentro de este periodo de transición, vamos a estar efectuando conforme al procedimiento antes de iniciar toda esta actualización. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a tener que identificar, nosotros tenemos nuestro comprobante por el monto total de la operación y estarlo conciliando ya con esa documentación adicional que efectivamente esté acreditando que se efectuó el pago de la misma. Entonces vamos a cumplir con la normatividad en materia de la ley del impuesto a la renta, así como de IVA, cada una de estas disposiciones, de contar con ese comprobante de esa operación, y en caso ya de algún tipo de revisión, auditoría, ya sea por parte de la autoridad, entonces sí, estar como tal ahondando y en su momento aclarando todo este tipo de situaciones a través de los documentos idóneos y poder identificar que efectivamente se realizó el pago de cada uno de estos conceptos. Entonces, ¿cuál es en resumen esta situación? Pues durante este periodo de transición contamos con esa opción de estar emitiendo o no el recibo de pago electrónico. Invariablemente a partir del 1 de diciembre, si no contamos con este documento, pues no pudiéramos estar en su caso deduciendo, acreditando cada uno de estos pagos correspondientes.